les pido que... Ahora sí pueden escribir, chicos, la asistencia, porque mientras no esté grabando no queda grabar la asistencia. Ahora sí tienen que escribir su nombre, ¿ya? Vicente, ¿hiciste un dibujo en el Jam? Ya, chicos. Los que están más conectados sabrán que hoy día acabo de enviar una tarea en la mañana, ¿ya? Que es la tarea de esta semana, de esta y la próxima semana. Envié esa tarea, es muy cortita, son apenas 3, 4 páginas que tienen que leer del libro y con 3 preguntitas del libro, principalmente para que vamos complementando la información que hemos visto en clase con el trabajo que ustedes están haciendo, ¿ya? La clase anterior vimos la colonización alemana y hoy día vamos a ver la ocupación de la Araucanía, como aparece en el libro que se llama ese proceso, ¿ya? Eh, ¿Por qué digo que pueden complementar? Porque esta materia que viene ahora tiene que ver con la usurpación del territorio mapuche, cómo el ejército del Estado chileno ocupó las tierras mapuche, desplazando a los mapuches a distintos lugares del territorio. Algunos se fueron a las cordilleras, después que los militares chilenos ocuparon su tierra, otros se fueron hacia el mar, algunos se fueron hacia Argentina, y ahí también muchas de las familias mapuches se distribuyeron por el territorio, perdiendo su territorio original y deambulando entre distintos eh, lugares cercanos. Por ejemplo, algunas familias que vivían en Osorno, familias mapuches que vivían en Osorno, cuando llegó el ejército chileno, en vez de hacerle la guerra al ejército chileno, decidieron irse. Y se fueron a Chiloé, otras se fueron a Bariloche, otras se fueron hacia la cordillera, otras se fueron hacia San Juan de la Costa, y perdieron su tierra, la tierra más cultivable, la tierra más trabajable. Eh, Desde ahí también que muchos mapuches viven muy lejos. Bueno, sobre esto y sobre cómo fue ese proceso es que se trata la clase de hoy y la tarea también que envié para esta semana, por lo menos la primera parte. Eh, Esta materia aparece en la página 102 del libro. ¿Ya? Esta página, esta materia aparece en la página 102. Y voy a presentar el libro acá para que todos lo leamos. Ahí, ¿dónde está? Aquí está. Ya, chicos, estoy presentando el libro ahora. ¿Lo están viendo? ¿Se ve bien? ¿Se ve mal? Cuéntenme, díganme. Se ve bien. Se ve bien, tío. Ya. Tío. ¿Ahora también se ve bien? Sí. Ya. Sí. Díganme. Tío. ¿Sí? ¿Puedes volver a colocar el objetivo, por favor? Sí, está en el chat. Más que Está en objetivo, el chat. es el tema de la clase. Lo voy a copiar acá. Ahí lo puse de nuevo, ¿lo viste? Sí, tío, gracias. Ya. Ya, niños. Entonces, como les dije, hoy día se trata de lo que en el libro se llama ocupación de la Araucanía. ¿Ya? Pero vamos a ir viendo qué tiene que ver ese texto o cuáles son los errores que a veces comete el texto también. Eh, Voluntarios, voluntarias para la lectura. ¿Quién quiere empezar? Antonella, Vicente, ¿quién más? Necesito 4 hoy día. Tengo Antonella, Vicente. ¿Quién más quiere leer? Yo. ¿Quién más dijo yo? Tengo Antonella, Vicente, Adriana. Bien. ¿Y quién más?
falta uno, falta una. Ya, quedémonos con esos tres. ¿Ya? Ya, chicos, antes de empezar, empecemos a leer. Voy a leer yo el inicio y ustedes van a ir leyendo a continuación. Dice, ¿por qué se ocupó la Araucanía? Como una pregunta. ¿Ya? Primero tenemos que decir que qué es lo que llamamos Araucanía. En el mapa de abajo, de la página 103, ¿lo están viendo? Hay un territorio que hoy día corresponde a las ciudades de Temuco, principalmente, y sus alrededores. ¿Ya? Eso es a lo que los chilenos llaman y llaman. Página 103, Tío, ¿qué pasa? 102 y 103, ahí estamos trabajando. Ya, gracias. Ese territorio de ahí, de Temuco y sus alrededores, es lo que los chilenos denominan Araucanía. ¿Ya? Es hoy día también la región de la Araucanía. ¿Ya? Este proceso no es tan solo de ese territorio, es un proceso mucho más grande de lo que aparece en el libro. Lamentablemente el libro solamente muestra una parte de lo que pasó. ¿Ya? Como les dije, estos son temas delicados porque hasta el día de hoy hay conflictos por las tierras. Y esto lo vamos a observar en el libro y en lo que vamos a aprender hoy. Entonces, eso es lo que se llama Araucanía. ¿Ya? A mediados del siglo XIX, dice, la élite política y económica de Chile decidió controlar la Araucanía. ¿Ya? Cuando decimos élite política y económica, ¿quién sabe a lo que nos referimos? ¿Qué es la élite? Económica y política de Chile. Les ayudo. Recuerden. Claro, pero la clase social alta y en realidad los que gobernaban Chile. ¿Ya? ¿Y quiénes gobernaban Chile en el siglo XIX? ¿Recuerdan que hubo una guerra entre conservadores y liberales? ¿Quién ganó? ¿Conservadores o liberales? Conservadores. Los conservadores. ¿Qué página es? ¿Y cómo querían los 102 y 103? ¿Y cómo querían los conservadores que fuera Chile? Que fuera centralizado. Que fuera centralizado, ¿cierto? Y económicamente que exportara materias primas. ¿Recuerdan eso? Que exportara cobre, salitre, bosques, que produjera cosas para la exportación. ¿Ya? En este caso, Adriana, estamos hablando de la exportación de trigo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en California se necesitaba mucho trigo y Chile podía venderle trigo a California a un muy buen precio. Entonces, la gente que estaba en el gobierno, que eran empresarios, que tenían negocios, querían ocupar el territorio de los mapuches para producir trigo y venderlo a California. ¿Ya? Esa es la élite, los gobernantes. ¿Ya? Esta mezcla entre el gobierno y las empresas que existía y que, digámoslo, hasta el día de hoy también existe. ¿Ya? Entonces, preguntan, ¿cómo se llevó a cabo este proceso de ocupación? ¿Qué consecuencias tuvo para el Estado y para el pueblo mapuche? Bueno, tomar posesión de la Araucanía fue un deseo de la élite. Ya sabemos quién es la élite, ¿cierto? Los conservadores, los que estaban en el gobierno, que eran empresarios, que vendían cosas para el extranjero. Pero no fue hasta mediados del siglo XIX cuando empezó este proceso. ¿Ya? Recuerden que Chile y los mapuches habían firmado un acuerdo donde se iban a respetar las fronteras que habían, que eran la frontera del río Biobío. Sin embargo, en el año 1850, Chile no reconoce ese acuerdo y empieza a invadir las tierras de los mapuches. Y no tan solo Chile, sino que también Argentina. Argentina empieza a hacer lo mismo que Chile. Se unen en contra de los mapuches. Entonces, hay tres factores que aparecen en el libro que explican esta ocupación. O sea, hay tres razones por las cuales Chile quería ocupar este territorio. La primera es el factor económico, y eso lo va a leer la Antonella Díaz.
Antonella Díaz, ese no es tu apellido, ¿o sí? Sí, ¿O ese ese es es tu mi segundo apellido. apellido? Ah, ya, que estoy No, confundido. el primero. Ya, dale, Antonella. ¿Cuál, tío? El factor económico. Factor económico. El aumento de la población local y alta demanda de trigo desde el extranjero presionaron a la élite a incorporar estas tierras para incrementar la actividad agrícola del país. Ya. Ahora, léelo de nuevo lentito y explícame lo que dice ahí. ¿O qué entendiste tú? Mm. Es lo que estamos diciendo, pues Antonella, no es tan complicado. La palabra clave ahí es trigo. ¿Ya? La palabra clave ahí es trigo. ¿Qué quería la élite? ¿Qué dice ahí? Sembrar trigo en las tierras mapuche. ¿Ya? Eso es un factor económico. ¿Cierto, Antonella? Sí, ¿cierto? Bien. Gracias, Antonella. Después vamos a seguir leyendo. El factor político. Eso lo puede leer Vicente Silva. Vicente, tu turno. El dominio que tenía el pueblo mapuche sobre la Araucanía fue visto como una amenaza para la soberanía nacional, ya que se creyó que podría permitir el ingreso de una potencia europea. Bueno, Vicente, en ese tiempo apareció un personaje que era como un loquillo, ¿ya? Era un francés que se llamaba, por aquí tengo el nombre, Auriel Antoine de Tours. ¿Oh? ¿Qué se cree? Que se autoproclamó rey de la Araucanía. Entonces, el ejército chileno, el Estado chileno, ocupó esto para decir que los franceses se querían venir a quitar el territorio. Entonces, fue como una excusa para invadir el territorio mapuche, es decir, que habían potencias extranjeras como los franceses que querían quitarle tierra que querían ocupar la Araucanía a ellos. ¿Ya? Pero sabemos que lo más importante era el factor económico y también un poquito el factor cultural, que eso lo va a leer la Adriana. Adriana. Durante la época se creía que había un mundo civilizado y los otros salvajes, las autoridades pensaban que los pueblos indígenas deberían ingresarse a la civilización, por lo que muchas veces se obligó a adoptar costumbres que no formaban parte de su identidad cultural. Entonces, aparte, hay una idea de una idea bien evolucionista o bien así como de los nazis, de que existen pueblos que son evolucionados y otros que no son evolucionados. Como que los europeos serían más evolucionados que los indígenas. Eso es lo que se pensaba en ese tiempo. Entonces, como los europeos eran más evolucionados que los indígenas mapuche, había que traer europeos a la tierra mejor y quitársela a los mapuches. ¿Ya? Entonces, no tan solo les interesaba colonizar el terreno mapuche, sino que también la forma de vida y la mente de las personas. Entonces, se les obligaba a hablar castellano y dejar de hablar mapudungún, por ejemplo. ¿Ya? Se les obligaba a vestirse como se visten los occidentales y dejar de ocupar manta, dejar de ocupar terarilonco, dejar de ocupar toda la vestimenta tanto de hombre como de mujer. Entonces, se quería eliminar la cultura mapuche, ¿ya? Porque se consideraba que era un peligro, que era algo poco civilizado, que era algo retrasado, ¿ya? Y no tan solo mapuche, sino que este pensamiento también quería exterminar a los Selman, a los Onas, a los Alacalufes, a los Diaguitas, a los Aymara, a los Amazonas en Brasil, a los Pampa en Argentina, a los Sioux en Estados Unidos,
Los indígenas eran vistos como un enemigo y eran vistos también como seres inferiores, ¿ya? Un pensamiento, si se dan cuenta, súper racista que nadie de nuestro tiempo aceptaría, pero que en ese tiempo la élite, los gobernantes, era como pensaban, ¿ya? No sé si se han cambiado mucho su pensamiento, pero por lo menos en el libro eso es lo que parece que así pensaban en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, hay un factor, Adriana, que es el factor cultural, ¿ya? Tenemos un factor económico, que era, necesitaban las tierras para sembrar trigo. Tenemos un factor político, que es controlar el territorio. Y un factor cultural, que es eliminar una cultura, ¿ya? Miren qué grave esto. Hoy día estamos luchando todos para poder recuperar la cultura mapuche, y en ese tiempo se quería exterminar la cultura mapuche. Ya va a haber tiempo para opinar, chicos. Los necesito a todos opinantes. Bueno, ¿cómo pensaba la élite? ¿Cómo pensaban los gobernantes? ¿Cómo pensaban los empresarios de la época? Es lo que dice el siguiente texto. Se llama Recurso 2. ¿Por qué la élite quería ocupar la Araucanía? Antonella, ¿puedes leer eso tú? Ahí donde dice esta fuente primaria. Sí. Esta fuente primaria es un editorial de un diario de la época que justifica la ocupación militar del territorio mapuche. Muestra una visión negativa sobre este pueblo originario, bajo la creencia de un mundo civilizado y otro salvaje. Ahí está lo que dijimos, Antonella, ¿cierto? Esta idea de que existen unos civilizados, que serían los occidentales, los europeos, los herederos de los europeos, por ejemplo, la gente que tenía mucho dinero, que vivía en Santiago, que vivía en Concepción en ese tiempo, ellos tenían algún pasado español o de otro país, y los otros, los salvajes, eran los mapuches. Y este diario, que es el Mercurio, que todavía existe, en su editorial, en el decir, los diarios editoriales cuentan lo que el diario piensa. Se manda el siguiente texto que vamos a leer ahora. Miren la opinión que tienen de los mapuches, como dijimos, la élite. Eso lo va a leer el... a ver, ¿quién más? Para que participen más. La Alison. Alison, ¿quieres leer? Dale, Alison. El texto que está en azul que leyó a continuación, Antonella, está abajo. El futuro industrial de Chile se encuentra en la región del sur. Natural es que las miradas se dirigían hacia esta parte del territorio. No se puede imaginar cómo es que nuestros gobiernos han permitido que una tribu salvaje permanezca a la puerta de nuestros hogares como una amenaza contra la propiedad, la libertad y el orden. Someter el territorio de Arauco o reducir a la obediencia a sus salvajes morados sería extender el horizonte de nuestro futuro industrial y político. ¿Qué empresa más gloriosa, qué ocupación más digna para nuestro ejército de reducir a estos bárbaros en nombre de la civilización? Gracias, Alison. ¿Qué se dice de los mapuches en ese texto? Que son seres salvajes y dice que los acechan. Que es una amenaza. Correcto. Son salvajes, son una amenaza. ¿Se dan cuenta? Hay un lenguaje, hay una forma de identificar un enemigo en los mapuches. ¿Cierto? Entonces el Estado chileno, la élite chilena, los empresarios, todo ello, veían al mapuche como un enemigo, ¿ya? Y no como un enemigo así tan simple, sino que un enemigo como de la civilización, ¿ya? O sea, como, no sé, es muy difícil interpretar lo que ellos piensan, porque es muy difícil pensar como ellos. No sé si alguno comparte esta idea de que los mapuches son unos salvajes que amenazan a la civilización. Es raro ese pensamiento hoy en día, ¿cierto?
No creo que ninguno de nosotros piense eso todavía. Bueno, hay gente que sí lo piensa, pero yo sé que no son niños, porque los niños tienen un pensamiento menos prejuicioso. De ahí en adelante, como que la gente adulta tiene mucho más prejuicios, piensa que los mapuches son borrachos o son violentos, eh, pero no, ustedes todavía no tienen esos prejuicios porque no han crecido tanto. La gente cuando crece se van poniendo más prejuiciosa. Pero las razones que aquí se ven es que ellos quieren expandir la civilización y quieren ocupar las tierras mapuche porque son tierras fértiles, ¿ya? Que promueven el progreso. Esa es la justificación que ellos tienen. ¿Se entendió eso así en el texto? Sí. Miren, a continuación hay un mapa, chicos, que es un plan. El plan para... Son gente que dicen algo de una persona, no sé, son sin saber nada de ella. Claro, desde la ignorancia muchos hablaban porque no conocían la cultura. Por ejemplo, en ese tiempo se veía que un bosque nativo era perder tierra, era un terreno desocupado o era un terreno inservible. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Quemar el bosque y plantar pasto para que se coman el pasto las vacas o plantar trigo. ¿Ya? Hoy en día, nuestro pensamiento sabe que un bosque es mucho más que un recurso natural. Ahí viven seres vivos, viven animalitos, viven pajaritos, viven árboles, y que debemos respetar la vida también de la naturaleza. ¿Ya? En ese tiempo no estaban ni ahí con la naturaleza, no les interesaba. A la élite chilena le interesaba producir trigo. Entonces, ignoraba, digámoslo así, que el bosque es un ser vivo y que está lleno de seres vivos dentro y que es una forma de vida el bosque. En cambio, el mapuche ya lo sabía y respetaba eso. Y si nos damos cuenta, las tierras más bonitas, las mejor cuidadas, las que se han respetado más la naturaleza, es donde viven los pueblos originarios de nuestro continente, no tan solo los mapuches. En Brasil viven los amazonas, por ejemplo, que han cuidado el Amazonas. En México viven los mayas, que han cuidado ese territorio. Así, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, se han dedicado a cuidar la naturaleza. En ese tiempo se pensaba que la naturaleza había que exterminarla. Hoy en día sabemos que hay que cuidarla. Parece ser que los evolucionados en ese tiempo eran otros. Eran más los pueblos originarios que los que se llamaban a sí mismos civilizados. Bueno, había un plan para ocupar la Araucanía y expulsar a los mapuches de su territorio. Ese plan lo ideó un general del ejército que se llamaba Cornelio Saavedra. ¿Ya? De ahí, por ejemplo, lugares que se llaman Puerto Saavedra, que queda cerca de Temuco, en honor a este general, Cornelio Saavedra. Bueno, Cornelio Saavedra ideó ese plan que está ahí, en la página 103, que hay un mapa, ¿cierto? Hay una simbología en ese mapa. Observen, hay 4 líneas de colores distintos que son los distintos avances que tuvo el ejército. ¿Ya? Están pintadas con colores. ¿Ya? El ejército también iba identificando franjas, iban avanzando así por franjas y construyendo los que ahí aparecen como fuertes. ¿Ya? Aparecen muchos fuertes. Un fuerte es una empalizada, un lugar para resguardar armas. ¿Ya? El ejército se resguardaba en estos fuertes. Les voy a mostrar una imagen de algún fuerte. Por ejemplo, ahí aparece el fuerte de Purén. ¿Lo ven? Voy a dejar de presentar un minuto el libro para presentar una imagen. Dice el fuente de Purén. Y acá yo tengo imágenes del fuerte de Purén. El nombre original es Fuerte San Carlos de Purén y queda cerca de Temuco. Acá hay un dibujo de cómo era antes. Ahí está. Así era antiguamente el fuerte de Purén. ¿Ya?
tiene frontera, o sea, está a la orillita de un río, eso es para resguardarse por una de las esquinas, y está en un lugar alto. Esa es la idea también de un fuerte. Acá hay un proyecto de cómo se quiere reconstruir ese fuerte. Ahí está. Ahí hay fotos del fuerte de Purén, como es una empalizada, ¿cierto? Con estas como garitas para la observación. Está en un lugar en altura, como se puede ver en esta imagen, ¿ya? Está en un lugar de altura para poder controlar el territorio, la visión del territorio, ¿ya? Ahí los soldados chilenos se dormían, así ellos fueron poblando el territorio mapuche, ya a través de una expansión militar, que desgraciadamente fue matando, asesinando, quemando las casas de los mapuches, quitándoles su territorio, matando a sus familias, matando a las personas. Fue, como les dije, esta parte, a veces, la historia no siempre es muy bonita. Hay partes feas también de la historia, y esta es una de ellas. Una parte que los chilenos, de alguna forma, nos gustaría que no hubiese pasado, pero pasó, y por eso lo estamos estudiando. Analicemos el mapa que está ahí. Alonso, ¿estás presente o dejaste congelar tu imagen? Estoy presente. Ya. Mira, ahí hay un mapa, ¿cierto? En la página 103. ¿Lo estás viendo? Sí. Ya. ¿Qué ciudades identificas en ese mapa? ¿Cuáles podrías nombrar? ¿Se nos fue? Alonso, ¿estás ahí? ¿Te fuiste? ¿Aló? Bueno, parece que a Alonso se le cayó la conexión. ¿Quién tengo acá? Martín, ¿nos quieres ayudar? Bueno, Martín, ¿qué ciudades observas tú en ese mapa que aparece ahí? lo primero que veo es Temuco, ¿Ya? después está Carahue, Lautaro, Chocol, Freire, Villarrica, Talhuén, Victoria, Ercilla, Coyipulli, Muchen, Angol, Negrete, Los Sauces, Lumaco, Purén, Cañete y Lubu. Y Lubu, en realidad es Lebu, se equivocaron ahí en el libro. Si se dan cuenta, hay unas casitas, esos son los fuertes que habían, y las que son rucas son como lugares donde quedaron y donde había más poblaciones mapuche. Las líneas simbolizan las fronteras que se establecieron. Por ejemplo, antiguamente la frontera era el río Biobío, pero como dice el mapa, la ocupación de este espacio en el año 1860 avanzaron hasta ahí, hasta Negrete, ¿ya? O sea, dejaron el río Biobío y avanzaron un poquito más hacia el sur y ocuparon la ciudad de Negrete y Mulchen, ¿ya? Luego, ¿qué ciudades quedan cerca de la línea morada que se llama línea de Mayeco, Martín? ¿Qué ciudades quedan cerca de esa línea morada que dice Mayeco? Angol, Angol, Los Sauces, Los Sauces, Coyipulli, ¿sí? Ercilla, ¿Ya? Lumaco, Purén, Traiguén Y Victoria. y Victoria. Entonces, así avanzaron fundando esos fuertes y ocupando esos territorios mapuche el ejército chileno, ¿ya? Luego, finalmente, la última línea fue eh, la línea de Cautín. ¿Y qué ciudades quedan ahí cerca?
Carahue, Imperial, Chonchol, Temuco y Lautaro. Alvarino. ¿Se dan cuenta que estos nombres son los mismos nombres que aparecen en las noticias cuando hablan de quemas de camiones, de que se toman los fundos, de que matan mapuche, de que... ¿Se dan cuenta que es el mismo territorio? Ese territorio fue ocupado de manera militar. O sea, a los mapuches que vivían ahí los expulsaron los militares y ocuparon sus tierras gente empresaria para producir trigo. Por eso es que las comunidades que quedan por ahí cerca reclaman esa tierra como suya, ¿ya? Y esto no ocurrió con los españoles hace 500 años atrás. Ocurrió hace... Yo tengo familia en Alvarino. ¿Cómo? Tío, yo tengo familia en Alvarino. En Galvarino. Ah, Sí. sí, pues eso queda por ahí también, pues, en esos lugares. Entonces, ¿se dan cuenta por qué los mapuches reclaman la tierra como suya? Porque les fue quitada, ¿cierto? Y ahí vemos cómo, en un proceso militar. De ahí viene todas estas ganas de volver a ocupar la tierra. Bueno, las consecuencias de esto fueron muchas y es la respuesta que tienen que decir ustedes, porque yo les pregunto esta, la 2. ¿Qué consecuencias para el Estado de Chile y para el pueblo mapuche tiene el proceso de ocupación de la Araucanía? Y vamos a terminar esta clase con este texto de Elicura Chihuailaf, que es un poeta mapuche que este año se ganó el Premio Nacional de Literatura. Es un poeta muy importante que se llama Elicura Chihuailaf. Elicura Chihuailaf tiene un libro que se llama Recado Confidencial a los Chilenos. Y es como que le cuenta a los chilenos cómo sufrieron los mapuches con todo esto. ¿Quién quiere ser el que lea este último texto? La Adriana. Levantó su dedo tímidamente, pero con efectividad. Adriana, lee un poquito más lentito, que la última vez leí muy rápido. ¿Ya? La ocupación de la Araucanía, profundas consecuencias que aún están presentes en la actualidad. En esta fuente del poeta mapuche, Elicura Chihuailaf. se describieron algunas consecuencias. Continúa. ¿Lo azul también, tío? Sí, lo azul. Y ustedes seguramente te preguntarían, ¿qué significa una reducción? ¿Qué significa que mucha de estas gentes fue asaltada en sus hogares, castigadas, torturadas, trasladadas, recolectadas a fuentes de parajes habituales? Adriana, disculpa. Empieza de nuevo y más lentito, ¿ya? La parte azul nomás, solamente la parte azul, ¿ya? Y usted seguramente se pregunta. ¿Ahora? Dale, sí. Es que habían palabras complicadas, por eso te hago repetir, para que lo leas mejor, ¿cierto? Y usted seguramente sí. Y usted seguramente se preguntarían qué significa una reducción. Significa una muchas de nuestras gentes fue asaltada en sus hogares, castigada, torturada, trasladada a relocalizadas de fuentes habituales o con el concepto utilizado en el Estado chileno y argentino desde medianos del siglo XIX. Contiene el hecho de
que nuestro pueblo fue reducido, reubicado en las tierras generalmente menos productivas de nuestro país mapuche. Gracias, Adriana. Ahí aparecen algunas palabras que son muy importantes. Por ejemplo, se habla de un país mapuche, de que existe un país mapuche, de que existía o que existirá o que existió algo que nosotros podríamos llamar como el país mapuche. Este país mapuche, los mapuches le llaman Huelmapu, ¿ya? El Hualmapu significa toda la tierra mapuche. Y este país mapuche existía en Chile y en Argentina, o existe en Chile y en Argentina. Y tanto chilenos como argentinos le hicieron la guerra a los mapuches para quitarle su tierra, ¿ya? En ese sentido se unieron los chilenos y los argentinos contra los mapuches. Y también describe algunas palabras bien fuertes como la tortura, el asesinato, ¿ya? Que fue lo que hizo el ejército chileno contra los mapuches. Hay mucho dolor acá envuelto en estas palabras. Dolor que se transmite de generación en generación y a veces también se transforma como en odio. Hay que evitar el odio. ¿Me puede decir quién ayudó a los españoles para hacerle todo ese daño a los mapuches? Recuerda, estamos hablando ya no de los españoles, estamos hablando de los chilenos. Ah, ¿ya? los propios chilenos lo hicieron. Sí. ¿Han escuchado esa canción de Violeta Parra que dice Arauco tiene una pena? Sí, mi mamá casi todos los días la pone. Contar. Son injusticias de siglos. ¿La han escuchado? Sí. Y en una parte dice, hoy son los mismos chilenos quienes le quitan su pan. Levántate, Marimar. No lo he escuchado, tío. Una canción muy bonita, se llama Arauco tiene una pena. Y dice, hoy son los mismos chilenos, los chilenos que habían llegado a un acuerdo con los mapuches para respetar su tierra. Bueno, no todos los chilenos, digámoslo, ustedes, yo, nosotros, ninguno le ha quitado la tierra a los mapuches, ¿cierto? Sino que estamos hablando de una élite, de un grupo de chilenos, ¿cierto? Y gente que hoy día tiene mucha tierra, mucha tierra. Y cuando digo mucha tierra, estoy hablando de mucha tierra. Por ejemplo, el otro día salió en televisión un político que se llama Carlos Larraín, que es un empresario también. Y él contaba que tenía un fondo en Punta Arenas que eran 100.000 hectáreas. Para que si ustedes se hagan una idea de cuántas son 100.000 hectáreas, es todo Yanquihue y Frutillar juntos. Todo eso le pertenece a una persona. Y eso es muy contrastante con personas que no tienen dónde vivir, por ejemplo, que no tienen ni siquiera un metro cuadrado propio. Entonces, cuando hablamos de que gente que tiene mucha tierra, estamos hablando de gente que tiene mucha, pero mucha tierra, miles de hectáreas. Acá, por ejemplo, había un fondo, se llama el Fondo Rupanco, que era casi toda la comuna de Puerto Octay. Y parte de la comuna me parece también que de Río Negro, en un fondo gigante. Esos fondos gigantes se construyeron con la tierra mapuche. Expulsaron a los mapuches de ahí y ellos quedaron con esas grandes extensiones de tierra. Y la tierra, chicos, es lo que necesita todo pueblo para sobrevivir y para producir. La tierra la necesitamos para producir alimentos, sobre todo. Pero en la tierra habitamos. La tierra es el recurso más importante de todos. Y todo pueblo necesita tierra para vivir. Un pueblo sin tierra no es pueblo. Y un mapuche sin tierra no es tan mapuche, porque le falta su vínculo con la tierra. Entonces, para eliminar a los mapuches, realmente lo más efectivo era quitarle su tierra. Tío, Adriana. una consulta. ¿Por qué el trigo antes era muy importante? Porque en California, recordemos, en Estados Unidos, estaba la que se llamaba fiebre del oro. Y ellos necesitaban mucho alimento, porque la gente de ahí iba a trabajar, pues no iba a trabajar, o sea, iba a sacar oro, no iba a trabajar la tierra. Y era un desierto también. Y pagaban muy bien por el trigo. Y resulta que Chile, como está a la orilla del mar, podía venderle trigo a Estados Unidos
y hacérselo llegar en barco, de manera muy rápida y expedita. Y por eso el trigo chileno se vendía muy bien. ¿Ya? Todavía es muy importante el trigo, todavía es importante el trigo. Pero Chile ya no produce trigo. En esas mismas tierras, los mismos empresarios o sus hijos, los que vinieron después, ahora plantaron pinos y eucaliptus. Y si alguno ha ido al norte o ha ido cerca de Temuco, se habrá dado cuenta que está lleno de pinos y eucaliptus. No sé si alguno ha viajado, se ha ido Sí, viendo, se ha dado cuenta de la diferencia de los bosques. Acá uno ve bosques, ¿cierto? Nativos, uno ve a la orilla del río bosque nativo, y donde sea ve siempre diversidad de árboles. Si ustedes van a Temuco, el 90% de los árboles que van a ver son pinos y eucaliptus. Ahí sacaron el bosque nativo para plantar solamente pinos y eucaliptus. sí, yo sabía que el pino y el eucalipto saca mucha agua, deja todo Correcto. seco. ¿Ha visto el pino que está ahí al medio de Yanquihue casi, el que está al lado del Torito? Toda su tierra está seca. Así es. Imagínate entonces el daño que provoca eso en los ríos, en la tierra, en los animalitos que viven en los bosques, Y, etcétera, etcétera. y los ponen porque son más fácil crecen más rápido que los nativos. Y Por así eso como el trigo, los que venden leña. y así como el trigo era importante en el siglo XIX, hoy día es importante ocupar la tierra con pinos y eucaliptos para que se vendan en el extranjero. ¿Por qué? Porque recuerden, esta batalla entre liberales y conservadores la ganaron los conservadores, que querían vender en el extranjero la naturaleza chilena en el fondo, como los recursos naturales. Niños, niñas, es un tema complicado, es un tema complejo, pero que está muy vigente hoy en día, está muy presente. La pregunta que se le hace en la página 103, donde dice, ¿qué consecuencias para el Estado y para el pueblo mapuche tuvo esto? ¿Cómo la contestarían ustedes? ¿Qué consecuencias tuvo todo lo que pasó en ese tiempo? Vicente, ¿cuál cree usted que es una de las consecuencias de ese proceso de ocupación de la Araucanía, se puso en blanco, Vicente? Martín, ¿qué opina usted? Las consecuencias de que se está perdiendo el origen de Chile. Martín da en el clavo con una cuestión cultural, ¿cierto? Una cuestión cultural, que se pierde el origen de Chile, y Martín también asume que el origen de Chile son los mapuches, ¿cierto? ¿Quién tiene otro pensamiento? Que por hacer eso de dañar el país, por eso ya no hay muchas leyes para los mapuches y todo el tiempo tratan mal a los chilenos porque creen los mapuches que nosotros le hicimos daño, pero son los políticos los que le hicieron daño. Muy bien, bien, buen pensamiento, buena reflexión. Kumesungun, dirían los mapuches, buena palabra. ¿Quién más quiere plantear su punto de vista, su observación? Como que le estaban invadiendo sus tierras. Claro, hay una invasión de su tierra, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias, Adriana. Otra palabra que aparece, que pone la Adriana ahí, invasión. Tenemos también la palabra orígenes, que rescató Martín. Y Roxana está ahí, ¿cierto? En esta R que tengo acá, Roxana Méndez. Sí, pero soy la Roxana Méndez. Milenka. Ah, Milenka. Sí, la Mili. Ah, como dice Roxana Méndez. Porque estoy ocupando el correo de mi mamá. Ya, muy bien. Ella pone el punto sobre distinguir que hay una diferencia entre los chilenos y la élite, los gobernantes, los políticos, como dice ella, ¿cierto? Que no es lo mismo.
De hecho, muchos de nosotros debemos tener mucha más sangre mapuche que española. Lo que pasa es Sí, que yo creo que hubo, tengo más español porque los apellidos son españoles. les cuento como un secreto de la historia. Hubo un proceso de blanqueamiento de la sociedad chilena, donde nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos se tuvieron que cambiar el apellido y ponerse apellidos chilenos para que les dieran trabajo, porque si tenían apellidos mapuche no le daban trabajo. Entonces, por ejemplo, quizás yo soy Sepúlveda, mi abuelito era Sepúlveda, pero probablemente el apellido de sus papás no era Sepúlveda, era mapuche, y se cambió el apellido para que le dieran trabajo. Y así pasó con muchas personas, y mucha herencia mapuche en un momento era visto como algo que daba vergüenza o algo que era malo, que había que esconder. Y los mapuches vivieron como escondiendo su identidad y su cultura durante mucho tiempo. Hasta hace poco. Ahora ya no. Yo creo que muy poca gente hoy día dice que es La gente mapuche. se cambia de nombre. Sí, se Ahora ponía. las personas que son mapuche o Se que cambiaba tienen de nombre mapuche se orgullosan, se ponen felices por ser mapuche porque ellos fueron los primeros que estuvieron en Chile, no los españoles. En algunos casos, como el que Vicente nos va a contar, pasa que los abuelitos no tenían apellido a veces y tuvieron que ponerse un apellido. Y por ejemplo, el Vicente cuenta que su abuelito, ¿tu abuelito fue o tu bisabuelo Vicente? Eh, mi bisabuelo parece. El bisabuelo del Vicente como que no tenía muy claro su apellido y se inventó un apellido mapuche, ¿cierto? O sea, no, esto, bueno, igual que esto, tenían otros apellidos ellos, pues, pero para que ganen tierras o trabajos, cosas así, esto, se cambiaban los apellidos a mapuche o algún otro apellido. Al Vicente le pasó al revés, porque por lo general, no tan solo acá en el sur, sino que también en el norte con los aymara. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es la Judith, y la Judith tiene un apellido súper así cuico, porque Judith Mayorga. Y ella es morenita, y siempre ella sospechó que no era su apellido real. Y averiguó, y claro, pues, ella tenía un apellido de los pueblos aymaras del norte. Y se lo cambió. Y se cambió su apellido y se puso el apellido que corresponde. La gente antiguamente se cambiaba los apellidos porque le daba vergüenza ser mapuche. Eso, sí. Por el problema cultural que identificó el Martín. Porque hay una cuestión cultural ahí de fondo. ¿Cierto? De los orígenes de las personas. Chicos, chicas, ¿qué les parece? ¿Entendieron la materia hoy día? Sí, pero estuvo muy enredado. Sí, un poquito enredada, porque son cosas que a veces el libro cuenta un poco así como media enredadas, porque son temas complicados, porque Chile no se portó muy bien. Entonces, nadie se va a sentir orgulloso de eso. No es como que estemos contando algo bonito de la historia, como, no sé, como se cuenta la independencia de Chile, por ejemplo. Que se cuenta, ay, somos orgullosos y ganamos la guerra y ahora somos libres. No, esta historia no les da mucho orgullo a las personas porque finalmente Chile como que se pasó para la punta, por decirlo así, con los mapuches. Y muchos de los problemas que hoy día todavía existen tienen que ver con ese proceso en el cual Chile pasó por encima de la cultura mapuche, del pueblo mapuche. Entonces, imagínense si esto se sabe así, si todo el mundo supiera esto. Imagínense que todos los chilenos supieran lo que acabamos de aprender en esta clase. ¿Cómo cambiaría lo que piensa la gente respecto de los mapuches? Yo Dígame. estaba viendo y mi bisabuelo antiguamente era esto Aros Ya. y ahora era Peranchihuay. Ahí tenemos el caso contrario. Siempre hay una excepción que confirma
la regla. En este caso, la familia Vicente se cambió el apellido a tener un apellido mapuche. ¿Está bien? También hay. Mi Pero abuelo. por lo general fue al revés. Apellidos mapuches se cambiaban a apellidos chilenos para tener trabajo, para que no los discriminaran en general. Como les decía, dígame. Mi tatarabuelo es de ascendencia italiana. De ascendencia italiana. Claro, porque aquí también llegaron italianos, no tan solo alemanes, sino que de muchos lugares de Europa también. Bueno, pero se imaginan, y como que no entienden por qué lo hacen. No entienden por qué ellos quieren la tierra. Entonces, ¿se imaginan que todo Chile supiera esto bien o lo estudiara? ¿Aló, chicos, me escuchan? Sí, pero como que se pegó un poco de repente. Sí. No entendimos lo que preguntó. Les repito. ¿Se imaginan cómo cambiaría la mentalidad de los chilenos si todos los chilenos supieran lo que acabamos de aprender hoy día en clase? Porque esto que acabamos de aprender no lo saben todos los chilenos, lo saben muy pocos chilenos. Porque no sale en la tele, porque algunos profesores de historia se lo saltan. ¿Ya? Entonces, sería muy distinto si Chile conociera bien esta historia. Quizás no opinarían lo mismo respecto de los mapuches. Chicos, la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias? Y eso es lo que ustedes tienen que contestar. Les agradecería que lo hicieran hoy día, que ahora que yo voy a cortar ya la llamada, se demoran 5 minutos en escribir su opinión respecto a cómo cambió Chile este proceso y cuáles son las consecuencias que hasta el día de hoy existen. ¿Ya? Así que, dígame. ¿Eso también está en Classroom? Esta materia está en Classroom, sí. Ah, gracias. Chicos, si no hay dudas, preguntas, comentarios, terminamos la clase. El Martín quiere preguntar algo. Martín. ¿Que esto se puede responder en el Classroom?